el Evangelio completo. ¿Ok? Vamos a aprender acerca del verdadero Evangelio, el Evangelio original, el Evangelio que predicó Yahshua, el Evangelio que predicaron los apóstoles, los enviados. Fue Yahshua que le dijo a los apóstoles: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál fue ese Evangelio? Porque también la palabra habla, y esto lo vamos a ver, lo vamos a apreciar a través de la Escritura, todo constatar a través de la Escritura, que el mismo apóstol Pablo señaló enseñó a la gente acerca de un evangelio diferente. Por eso que aprender verdaderamente cuál es el evangelio original. El evangelio original fue predicado hasta el tercer siglo después, o hasta el tercer siglo de la era común, ¿no? Lo que comúnmente se llama después de Cristo, donde comienza la nueva era a través del calendario gregoriano, ¿no? Desde ahí se empieza a contar de nuevo. Entonces, los primeros 300 años, los primeros 3 siglos, se enseñó el verdadero evangelio. Después fue cambiado, transformado. Pero el mismo Yahshua anunció esto y profetizó, declarando que el verdadero evangelio iba a ser predicado y después vendrá el fin. Entonces, es todo voluntad del Padre. O sea, todo lo que hoy vivimos es voluntad del Padre. Está en las Escrituras. Es profético porque es el cumplimiento de los tiempos y la anunciación clara del Evangelio hoy es muy importante. Por eso vamos a ver este tema a través de la Escritura. El Evangelio completo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es ese Evangelio? ¿Qué se predica en el Evangelio? ¿Para quién? Vamos a aprender todo esto a través de la Escritura y vamos a hacerlo y dar comienzo primeramente a través de Lucas capítulo 4, versículo 43. Pero él les dijo, está hablando de Yahshua, el Mesías, pero él les dijo: necesito anunciar la buena noticia del reino de Yahweh a otras ciudades también, porque para esto me han enviado. Bien, la Reina Valera dice algo muy parecido, salvo algunas palabras, pero él les dijo: me es necesario anunciar el Evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. Ok, acá vemos algo muy importante que lo está declarando el mismo Mesías, el mismo Yahshua. Para esto fui enviado. ¿Para qué fue enviado Yahshua? Para predicar la buena noticia, para anunciar las buenas noticias, para anunciar el Evangelio. Para esto fui enviado, dice. Y dice, y explica también, para anunciar el Evangelio del reino, y está explicando cuál es el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio del reino de Yahweh Elohim a otras ciudades también, ¿sí? Porque para esto he sido enviado. O sea, ¿para qué lo envió el Padre? Para anunciar el Evangelio del reino de Elohim. ¿Ok? Esto es lo que enseña Yahshua en Lucas capítulo 4, versículo 43. Bien, entonces, ¿qué está hablando? Está hablando del Evangelio. ¿Y de qué está hablando? Está hablando del Evangelio del reino de Elohim, del reino de Yahweh. La palabra Evangelio viene de la palabra griega Evangelion, que también y a su vez es una traducción de la palabra Besorá, palabra hebrea. O sea, del hebreo fue pasado, traducido al griego, la palabra Evangelion, y de la palabra griega Evangelion no fue traducida, sino transliterada a la palabra Evangelio. Y eso es lo que llega a nosotros a través de la Escritura, a través de las Biblias, a través de distintas versiones. Por eso yo te leí dos versiones diferentes de la misma Escritura, de Lucas 4:43, y en una dice anunciar la buena noticia, y en la otra dice anunciar el Evangelio. Bien, porque la palabra Evangelio lo que significa en realidad es buena noticia.
O sea, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio significa la buena noticia. Y ahora tenemos que entender cuál es esa buena noticia que necesitamos y que necesitan todos los hombres. Dar a conocer la buena noticia. Para esto fue enviado y ayuda, para dar a conocer esta buena noticia. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, la palabra evangelio sale o surge de una transliteración de la palabra griega evangelion. Pero la palabra evangelio, la palabra griega, es una traducción de la palabra besorá, que es la palabra hebrea para declarar buena noticia, para anunciar la buena noticia. Bien. Entonces, el significado de evangelio, ¿cuál es? Buena noticia. Entonces, ¿qué es el evangelio? Es una buena noticia. Ahora tenemos que saber cuál es esa buena noticia. ¿Sí? Entonces, lo primero que sale de lo que estamos leyendo de Lucas es que esa buena noticia es la buena noticia del reino de Yahweh. La buena noticia del reino de Dios. La buena noticia del reino de Elohim. ¿Sí? Entonces ahí ya comenzamos a entender algo. Que la buena noticia es acerca del reino de Yahweh. ¿Sí? ¿Entendimos un poquito? Entonces lo primero que surge aquí, entendiendo lo que es evangelio, que significa la palabra, y entendiendo lo que vino a anunciar Yahshua HaMashiach según Lucas 4:43, es que evangelio es la buena noticia acerca del reino de Yahweh Elohim. ¿Bien? Yahshua vino entonces ¿a qué? A anunciar las buenas noticias del reino de Yahweh, las buenas noticias del reino de Yahweh. Vamos a Marcos, también ahora, capítulo 1, versículo 1, y también vamos a leer versículo 14 y versículo 15. Aquí, esta versión es la Reina Valera revisada del año 2011. Lo que cambia en esta Reina Valera revisada del año 2011 son los nombres. ¿Ok? Son los nombres. Entonces, ¿qué dice? Marcos 1, versículo 1. Dice, principio del Evangelio de Yahshua el Mesías, hijo del poderoso, hijo de Elohim, hijo de Yahweh. Mas después que Juan fue encarcelado, Yahshua vino a Galilea, predicando el evangelio del reino del poderoso y diciendo, el tiempo está cumplido y el reino del poderoso está cerca, arrepiéntanse y crean al evangelio. Bien, principio del evangelio de Yahshua el Mesías, hijo del poderoso, dice, principio del evangelio. Quiere decir que cómo principió, cómo comenzó a proclamar y anunciar este evangelio, esta buena noticia, Yahshua HaMashiach. ¿Cómo lo comenzó a decir? Predicando el evangelio del reino del poderoso, del reino de Elohim. Entonces, en su principio, Yahshua anunció la buena noticia del reino del poderoso. Por eso decía, arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Escuchó? Arrepiéntanse y crean en esta buena noticia que le traigo. Esta buena noticia es, les estoy anunciando, el reino de Yahweh Elohim está cerca. Arrepiéntanse y reciban esta buena noticia. ¿Estamos entendiendo? Bueno, para entender un poco esto, tenemos que entender que dentro del pueblo hebreo, anunciar acerca del reino de Yahweh era algo muy esperado, por eso era una buena noticia. Y para los demás, para nosotros también es una buena noticia, porque nosotros tenemos acceso al reino de Yahweh Elohim, donde es un reino eterno. ¿Escuchó? Entonces, ¿qué dice la palabra? La palabra dice que Yahshua vendrá, volverá, regresará en esta segunda venida como Ben David, como el rey, como el rey. ¿Para qué? Para tomar su lugar dentro del reino de Yahweh Elohim, aquí en la tierra. ¿Sí? También el otro día decíamos que reino significa gobierno, no significa otra cosa.
significa gobierno, y por lo tanto, si significa gobierno, significa los que están bajo el gobierno de Yahweh Elohim. Eso significa el reino. Entonces, ¿quién no quiere vivir bajo el gobierno de Yahweh Elohim? ¿Escuchó? Entonces, toda la humanidad que está desesperada por las crisis económicas, las crisis políticas, la inseguridad, la maldad, todo esto que degrada y que va destruyendo la vida, la sociedad misma, el mundo mismo, vemos la gran desesperación que existe, una falta de paz, una falta de seguridad, una falta de tranquilidad, de confianza, de gozo en la gente. Todo eso viene a través del reino, por eso que para nosotros también esta buena noticia del reino es una bendición para nosotros. Entonces por eso dice, cree en esta buena noticia. Amén. ¿Ok? ¿Entendimos? Entonces lo primero que anunció, según Marcos capítulo 1, es el reino o gobierno de Yahweh Elohim. Reino es gobierno o los gobernados por Yahweh. Entonces, ahora sí, para completar la definición de la buena noticia o de lo que es el Evangelio, vamos a leer otro texto de la Escritura que pasa por 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1, y nosotros vamos a hacerlo a través de la versión Reina Valera revisada del año 2011. Aquí Pablo está declarando, enseñando cuál es el Evangelio que él predicó, que él recibió, y en el cual la gente dice, ustedes están escuchando acerca de este Evangelio que yo le estoy predicando, entonces permanezcan en él. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 15:1? Dice, además le declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron ustedes, en el cual también perseveran. ¿Escuchó? Y sigue diciendo, el versículo 3, porque primeramente les he enseñado que lo que asimismo recibí, que el Mesías fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces Pablo está diciendo, este es el Evangelio que les he predicado. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que el Evangelio que él ha predicado es que el Mesías fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Bien? Entonces, esto es para completar el significado de lo que es el Evangelio original, el Evangelio completo, o la buena noticia completa. Entonces, ¿cuál es? ¿Por qué digo completa? Bueno, porque las enseñanzas tradicionales sostienen que el Evangelio es justamente lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, aquí lo que hemos leído, capítulo 15, versículos del 1, 3 y 5. Se sostiene las enseñanzas tradicionales que el Evangelio es que Yahshua vino a salvar a la humanidad a través de su muerte y su resurrección después del tercer día. ¿Por qué? Porque aparentemente lo que está señalando el apóstol Pablo es justamente esto. ¿Qué está diciendo? Que él enseñó que el Mesías fue muerto por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a la Escritura. ¿Ok? Y esto no es otra cosa, esto no difiere en nada, absolutamente, porque el apóstol Pablo nunca contradijo ninguna de las enseñanzas del Mesías. Entonces, lo mismo que dijo, anunció o enseñó acerca de lo que es el Evangelio, el apóstol Pablo también lo declaró o lo enseñó Yahshua, y para eso vamos de nuevo a la Escritura. Marcos capítulo 8, versículo 31, según Reina Valera revisada del año 2011. Y dice, y comenzó a enseñar, y acá está hablando de Yahshua, el Mesías, y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho,
y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Bien? Entonces vemos que esto es lo que recibió el apóstol Pablo, es lo que enseñó el apóstol Pablo acerca del Evangelio. Pero esto nos muestra que el Evangelio completo es o queda definido por el anuncio del reino de Yahweh, la muerte y resurrección al tercer día del Mesías como entrada al reino. Entonces, ¿cuál sería la definición del Evangelio? ¿Cuál sería el Evangelio original, el Evangelio completo? Dijimos que primeramente comenzó a anunciar Yahshua HaMashiach el Evangelio del reino. ¿Sí? Entonces, su primer mensaje o el primer anuncio acerca del Evangelio, la buena noticia, era el Evangelio del reino de Yahweh Elohim. Y después, Yahshua HaMashiach también anunció y enseñó acerca de su muerte y de su resurrección después del tercer día de estar sepultado. Quiere decir que si tenemos que anunciar nosotros el Evangelio, tenemos que anunciar este Evangelio, el Evangelio completo, el Evangelio original. Primeramente, anunciar que el reino de Yahweh se ha acercado. Y eso es importante. ¿Bien? Vamos a ver por qué es importante. Y que para tener acceso al reino necesitamos poner nuestra fe en la muerte, sepultura y resurrección de Yahshua HaMashiach después del tercer día. O sea que, ¿cómo entramos al reino de Yahweh? A través de nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En muerte, sepultura y resurrección de Yahshua HaMashiach después del tercer día. O sea que lo que nos hace poder entrar dentro del reino de Elohim es nuestra fe en la muerte, sepultura y resurrección de Yahshua HaMashiach después del tercer día. ¿Entendimos eso? Bien, entonces, ¿cómo explicamos el significado del Evangelio, de la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que el reino de Yahweh se ha acercado a los hombres de buena voluntad. Los que tengan buena voluntad. Y para poder participar del reino de Yahweh Elohim, tienen que poner su fe en la muerte, sepultura y resurrección después del tercer día de Yahshua HaMashiach. ¿Bien? Entonces, ese es el anuncio, este es el Evangelio completo. Este es el Evangelio original. Es el Evangelio que se predicó desde Yahshua, los mismos apóstoles, y hasta 300 años después, o dentro ya de la era común, dentro de la era común del nuevo calendario, ¿sí? Los primeros 300 años el mensaje del Evangelio fue un Evangelio completo, un Evangelio que hablaba del reino de Yahweh Elohim, y que ese reino de Yahweh Elohim es un reino en la tierra y no un reino en los cielos. Cuando Yahshua dice, ahora lo vamos a leer también a través de la Escritura, cuando Yahshua dice el reino de los cielos, Él no está diciendo el reino en los cielos, está diciendo el reino de los cielos, porque es el reino de los cielos, es el reino de los cielos que Él se acercó a nosotros. Vamos entrando un poquito más al tema. Vamos a Gálatas, capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan traspasado ustedes del que los llamó a la gracia del Mesías a otro evangelio. ¿Qué está hablando? Dice que la gente se pasó del evangelio, de la gracia del Mesías a otro evangelio. ¿Sí? Y sigue diciendo, no que hay otro, sino que hay algunos que los inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio
del que les hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno les anuncia otro evangelio del que han recibido, sea anatema. Anatema significa maldito, sea maldito. O sea que si se anuncia un evangelio diferente al evangelio original, todo evangelio diferente, dice todo aquel que lo anuncia, se considera maldito. Entonces por eso es necesario entender cuál es el evangelio, ¿sí? Porque no podemos estar anunciando cualquier tipo de evangelio. Hoy podemos escuchar que se anuncian muchos tipos de evangelio. Evangelio de la prosperidad, algunos lo nombran así, evangelio de los milagros, venía a buscar tu milagro, ¿sí? El evangelio de la unción, venía a recibir unción, ¿no? Y así podemos hacer una larga lista. Pero sobre todas las cosas, el evangelio que a través de las enseñanzas tradicionales nos llega es el evangelio del reino de los cielos. Pero el evangelio del reino de los cielos que nos anuncia, ¿sí?, que tenemos salvación por medio de Yahshua HaMashiach, pero está recortado o se deja de lado el evangelio del reino, lo que fue el principio del anuncio del evangelio. No sé si me enredé un poco. Lo que se está anunciando, según las enseñanzas tradicionales, no se habla de un evangelio del reino, sino se habla del evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Yahshua HaMashiach, y eso nada más. Pero queda obviado, o sea, queda dejado de lado, o queda dejado en el olvido, queda dejado atrás esta parte esencial, que fue la parte más importante, o sea, cómo comenzó, primeramente anunciando el evangelio o la buena noticia del reino de Yahweh Elohim. Amén. Y eso hoy queda recortado. Por eso que el evangelio que se está anunciando es un evangelio que no está completo, incompleto. Por lo tanto, si está incompleto es un evangelio diferente. Y por lo tanto, según Gálatas dice que si alguien predica un evangelio diferente, que sea maldito. Entonces tenemos que prestar atención. ¿Cuál es el verdadero evangelio? No solo para anunciar. ¿Por qué? A ver, esto es como si, ¿cómo podemos explicar simbólicamente? Como nosotros querer emprender algo, ¿no? Y ya cuando estamos llegando a la meta, emprendemos una carrera, cuando estamos llegando a la meta, ¿no? Por ejemplo, una maratón. Vamos y participamos de una maratón. Y cuando estamos llegando a la meta, nos olvidamos que no nos anotamos, no nos registramos. ¿Bien? Bueno, lo mismo pasa acá si nosotros creemos en un evangelio incompleto. Vamos a ver otra vez la escritura. Acá no importan nuestras palabras, sino lo importante es la escritura. Pero algo para notar, lo que está subrayado en verde, en Gálatas capítulo 1, versículo 7, dice, no que hay otro, no hay otro evangelio, es solamente uno. La buena noticia es una, no hay otra. ¿Sí? Pero dice, sino que hay algunos que los inquietan y quieren pervertir, ¿qué cosa? Lo que está subrayado, el evangelio del Mesías. Ahora, bien, vamos a volver un poquito para atrás a recordar lo que hemos leído primeramente. ¿Cuál es el evangelio del Mesías que fue pervertido? Según Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio, dice, del evangelio de Yahshua el Mesías, hijo del poderoso. Mas después que Juan fue encarcelado, Yahshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Elohim, el reino del poderoso. ¿Cuál es el evangelio del Mesías? El evangelio del Mesías es el evangelio del reino de Yahweh Elohim. ¿Bien? Es lo que predicó el Mesías. A esto vino el Mesías, a anunciar las buenas noticias del reino de Elohim. ¿Entendimos? Entonces, para nosotros es muy peligroso recibir la información o una buena noticia
que no está completa. Es como que te traigan una noticia, te anuncian una noticia, pero incompleta, de forma incompleta, te falta algo. Y que lo más importante es lo que te falta. Como correr una maratón sin registrarte. Vos podés estar ganando, capaz que llegaste primero, pero no estuviste registrado. Entonces, ¿de qué te sirvió el esfuerzo? Llegar a la meta y no tener el premio. Y si nosotros tenemos y creemos en un evangelio incompleto, vamos a estar llegando a la meta y no vamos a perder el premio. ¿Entendimos eso? ¿Estamos entendiendo esto? ¿Qué es importante para tu vida? Si no entendemos lo que es el evangelio, tenemos un evangelio incompleto. Y un evangelio incompleto no nos asegura la salvación. ¿Otro evangelio? No, no hay otro evangelio. Pero sí se puede anunciar uno diferente. Y esto es precisamente lo que estamos sacando en luz a través de la Escritura. A través de lo que dicen los escritos. ¿Sí? Entonces, este es el evangelio original, el evangelio completo, en que creyeron los primeros creyentes de los primeros 3 siglos. Un evangelio del reino de Yahweh Elohim en la tierra. Después fue olvidado este evangelio del reino, cambiado por un reino, por un evangelio del reino en el corazón de los creyentes. ¿Sí? O cambiado por el evangelio del reino de la iglesia. O sea, hay 2 enseñanzas. Que el evangelio del reino significa que Yahweh reina en nuestros corazones. Falso. Ese no es el evangelio del reino. Cuando habla del evangelio del reino, está hablando de un evangelio del reino en la tierra, no en nuestros corazones. La segunda, la enseñanza de que el reino de Yahweh Elohim es la iglesia. Falso. El reino de Elohim va a ser ocupar un lugar en la tierra y va a tener su cabecera en Jerusalén. Amén. ¿Entendimos eso? Bien. Yahshua revela que este evangelio sería predicado antes del fin. ¿Cuál? El evangelio completo. Por eso te digo, todas las cosas suceden por voluntad del Padre. ¿Bien? Todas las cosas llegan por revelación del Padre, por revelación de la Escritura, por voluntad de Yahweh nuestro Elohim. Él nos da a conocer la verdad, porque la verdad es lo que nos hace libres. Entonces todo lo que hoy estamos corriendo, esa maratón, Él dice, vuelva, antes de correr, regístrense. Él nos está dando la información correcta, no para que lleguemos a la meta y nos quedemos fuera, sino para que lleguemos a la meta y recibamos el premio, el galardón. Por eso dice, sed fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida eterna. ¿Entendimos? ¿Entendimos eso? ¿Apreciamos esto? ¿Entendemos esto? Entonces, ¿por qué nos llega esta información ahora? Porque este evangelio, el evangelio original o el evangelio completo, tiene que y debe ser predicado a todo el mundo en este tiempo, porque después de esto vendrá el fin. O sea, antes del fin se comenzará a predicar de nuevo el evangelio completo. Otra vez se vuelve a la intención original del Padre. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué estamos estudiando de esta manera la Escritura? A través de modismo, a través del hebraísmo. Porque de esta manera ahora nos estamos enterando de cuál es el verdadero evangelio. Y que toda la vida hemos escuchado y hemos enseñado un evangelio incompleto. Y dice que eso era una maldición para nosotros. O sea, en todo caso, nos parecemos a los fariseos. ¿Escuchó? Y dentro de los fariseos había buenos fariseos y malos fariseos. Claro, la mayoría eran malos, pero había buenos. Entonces, dentro del cristianismo, los que anuncian el evangelio, también hay buenos y malos. Pero los buenos son los que están recibiendo revelación, los que aman realmente la verdad, los que aman realmente a Yahweh, los que aman hacer la voluntad del Padre, hoy van a recibir la verdad del evangelio completo. ¿Para qué? Para que se anuncie este evangelio a toda criatura en toda parte del mundo.
¿Por qué? Porque este es el verdadero evangelio, que se distorsionó o se desenfocó o se perdió de vista por causa de teología o de interpretaciones o de enseñanza de hombre y doctrinas de hombre. Amén. Entonces, Yahshua nos revela que este evangelio, ¿qué evangelio? El evangelio completo, el evangelio original, será predicado antes del fin. ¿Dónde lo sacamos? La Escritura. Vamos a Marcos, capítulo 24, versículo 14, según Reina Valera actualizada. ¿Y qué dice Marcos 24, 14? ¿Qué dice Yahshua? Bueno, dice, y este evangelio del reino, y lo está estableciendo, este evangelio del reino, así como al principio lo anunció, lo está anunciando ahora. Y escuchen bien y retengan esto, que es importante. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. ¿Se están dando cuenta que esta palabra es una palabra profética? Claro, y si Yahweh Elohim lo sabe todo, porque Él está dentro de la eternidad. Él sabía que el evangelio iba a ser ocultado, él sabía que el evangelio iba a perder su esencia, iba a perder su potencial, que el evangelio iba a ser transformado, cambiado, que el evangelio se iba a anunciar de una manera diferente, porque iban a pasar los años, iban a pasar los hombres, iban a pasar las culturas, se iba a infiltrar, se iba a mezclar y se iba a cambiar la verdadera información. Por eso Yahshua dice, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a toda la raza, y luego vendrá el fin. ¿Qué quiere decir? Que antes del fin, este evangelio iba a ser nuevamente predicado. Y por eso hoy estamos recibiendo nosotros esta bendita noticia, esta muy buena noticia del evangelio completo. El evangelio del reino. ¿Ok? Entonces estamos en un tiempo especial, estamos en un tiempo profético, estamos en un tiempo de cumplimiento de lo que dijo Yahshua en Mateo 24:14. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a toda la raza, porque esto acontecería antes del fin. Y entonces estamos a la puerta de este acontecimiento, del final de los tiempos, porque estamos a la puerta de que Yahshua vuelva ¿a qué? A tomar control de este reino. Y por eso que este evangelio del reino tiene que ser predicado antes del fin. Bien, Yahshua mismo enseñó esto. Vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículo 10, según la versión Reina Valera revisada del 2011. ¿Qué dice? Dice, esto habla de la oración, ¿sí? Y vosotros oraréis así. Ustedes van a pedir de esta manera. Ustedes van a pedir, venga tu reino. Mateo 6:10, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Reino es gobierno de Yahweh. Por eso dice, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ok? ¿Lo entienden ahora? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que venga tu reino a la tierra. El reino es aquí en la tierra, no en el cielo. Entonces, la tergiversación, el que nos llegó la enseñanza de un evangelio diferente, con el estar descartado, el evangelio del reino, nos llegó la información de que el reino va a ser en los cielos. Entonces que la iglesia iba a ser arrebatada y llevada a los cielos para reinar juntamente con Yahshua HaMashiach. Y eso es totalmente antiescritural. No hay ninguna escritura que tenga como base o afirmación o que sostenga esa doctrina de que vamos a ser arrebatados al cielo y que el reino sería en el cielo. Y acá dice, en este tipo de oración, está diciendo, ¿qué tienen que pedir? ¿Qué tenemos que pedir? A ver, ¿qué tenemos que pedir en nuestra oración? Venga tu reino. ¿Qué quiere decir? Vuelve y ayuda. Trae tu reinado, ven a reinar. Y por eso dice, hágase tu voluntad. ¿Entendimos? Reino significa gobierno.
o los que están bajo el gobierno de Yahweh. Por eso dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No sé si se acuerdan cuando hablamos de la llave del reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Lo que está permitido y lo que está prohibido. Esa fue la revelación que tuvo Pedro, Kefa. ¿Sí? Todo lo que atare y todo lo que desatare. Todo lo que permitas y todo lo que prohíbas. ¿Se acuerdan eso? Entonces nosotros, ¿qué nos tenemos que prohibir y qué nos tenemos que permitir? Lo que está en los cielos, su voluntad. ¿Para qué? Para que se haga aquí en la tierra. ¿Lo entendimos? Entonces, ¿qué está diciendo? Que tenemos que pedir que venga su reino. Que venga tu reino, oh Elohim, a la tierra. Eso tiene que ser parte de nuestra oración. No solamente nos dijo lo que tenemos que pedir, sino también nos enseñó en el mismo capítulo de Mateo, capítulo 6, versículo 33, que tenemos que buscar el reino. O sea, tenemos que pedir que venga su reino y tenemos que buscar su reino. Mateo 6, 33, según la versión BIN 2011, que dice, más bien busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se les dará por añadidura. Más bien busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se le darán por añadidura. ¿Entendimos? Primeramente busquen el reino de Yahweh Elohim y su justicia. Tenemos que buscar entrar en su voluntad. Tenemos que buscar estar bajo su gobierno. ¿Ok? Venga tu reino, que sea tu voluntad, como en los cielos, aquí en la tierra. ¿Entendimos? ¿Qué tenemos que pedir? Venga tu reino. ¿Qué tenemos que buscar? Primeramente, el reino de Yahweh Elohim. ¿Qué tenés que buscar? ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo lo encontramos? Bueno, primero por la fe entramos a Él. ¿La fe en qué? En Yahshua HaMashiach. Muerte, sepultura y resurrección después del tercer día. Por fe entro al reino. ¿Y ahora qué hago dentro del reino? Tengo que vivir y dejar que el que gobierne sea Yahweh Elohim. Amén. Entonces yo tengo que entrar en su voluntad. Tengo que conocer. Por eso que esto es parte de la llave del reino. Es el conocimiento del reino. Es el conocimiento del Evangelio. Declaraciones de Pablo. En Romanos 1, 16, según Reina Valera, revisada del 2011. Fíjese lo que dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia del poderoso para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia del poderoso, de Elohim, es potencia de Yahweh Elohim. ¿Para qué? Para salvación. Entonces el Evangelio de salvación es el Evangelio del reino. El Evangelio de Yahshua trae salvación a todo aquel que cree. La pregunta es, ¿crees en el Evangelio del reino? Bueno, Mateo 7, 21. Vamos a seguir constatando a través de la Escritura acerca del Evangelio. Y esto es lo que yo les decía recién. Correr la maratón sin estar registrado, llegar a la meta y cuando creíste que ganaste te quedaste afuera, sin el premio. Entonces, si no tenemos conocimiento de lo que es el Evangelio completo, original, el Evangelio del reino, nos puede pasar lo que dice Mateo 7, 21, 22 y 23. ¿Qué dice? No todo el que me dice maestro, maestro entrará en el reino de los cielos. Fíjense en que dice, en el reino de los cielos, no en el reino en los cielos. Bien, sino
Dice, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dijo Yahshua que tenemos que pedir? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, aquí en la tierra. Entonces la oración más importante de un creyente, ¿cuál es? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, aquí en la tierra. Yo tengo que buscar y dejar que mi vida esté bajo el gobierno de Yahweh Elohim. Por eso dice, no todo el que diga maestro, maestro, señor, señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, maestro, maestro, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estos son los que corren la maratón, que no están creyendo en un evangelio completo, sino que están bajo un evangelio diferente. Profetizan, lanzan demonios, echan demonios y hacen milagros. Ven a recibir tu milagro. Vení a recibir unción. Vení a recibir prosperidad. Vení, la palabra sería vení a conocer el reino de Yahweh Elohim. Vení a conocer la voluntad del Padre para tu vida. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Lo ven que es diferente? Que suena. Y no solamente suena, va a seguir sonando. Porque acá dice, muchos dirán, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le protestaré, nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Dos cosas vamos a ver acá. El reino de los cielos, no el reino en los cielos. Y obradores de maldad, esto lo vimos muchas veces ya. La palabra maldad aquí es la palabra griega anomia, que significa literalmente violación de la ley. Y violación de la ley significa violación de la Torá, significa pecado. Entonces le está diciendo a esta gente que echó demonios, que sanó a los enfermos y que hicieron muchos milagros, le está diciendo, ustedes son pecadores. ¿Cómo que somos pecadores? Si echamos fuera en tu nombre los demonios, hicimos milagros en tu nombre y profetizamos en tu nombre, ¿cómo no vas a decir a nosotros que somos pecadores? Sí, pero se olvidaron de algo, se olvidaron del Evangelio del Reino, se olvidaron de anotar su nombre. Dice que en una oportunidad vinieron los discípulos corriendo a Yahshua y le dijeron, Señor, Señor, fíjense qué contraste, Señor, Señor, recontento, gozoso, alegre, los demonios se nos sujetan en tu nombre, los enfermos se sanan. Y Yahshua los mira y le dice, regocíjense más bien de que sus nombres estén registrados en el libro de los cielos. Qué contraste, ¿no? Lo mismo ocurre. Señor, Señor, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros. Nunca los conocí. Sus nombres no los tengo en la lista. ¿Están entendiendo? ¿Están interpretando lo que es? Entonces, qué importante que es esto. El Evangelio completo nos asegura la completa bendición, junto con ella con salvación y vida eterna a todos los que creemos. Porque para los que creen, este Evangelio, el Evangelio del Reino, esto es poder y potencia del cielo para salvación. Pero si el reino es gobierno, el gobierno se ve en la acción, en milagros, en bendición, en prosperidad, en los recursos que el Padre nos hace llegar. ¿Por qué? Porque estamos creyendo y viviendo bajo su voluntad conforme a las instrucciones. El Evangelio completo incluye las instrucciones de Yahweh. Y esto significa la Torá. El que tiene oído, oiga, óigalo. El Evangelio del Reino incluye las instrucciones del Padre para que nosotros podamos caminar conforme a la voluntad del Padre. Porque dice, los únicos que entrarán, dice, no solo los que digan Señor, Señor, sino los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos entrarán al reino de los cielos.
El que tiene entrada al reino es el que hace la voluntad del Padre. Reino es estar bajo el gobierno de Yahweh. Entonces, estar en el reino implica el gobierno de Yahweh sobre mi vida, su voluntad en mi vida. Y para eso yo necesito conocer esa voluntad, y esa voluntad la conozco a través de la Escritura, de toda la Escritura que es inspirada por Yahweh, desde Génesis hasta Apocalipsis. Quiere decir que si yo dejo de lado una porción, una parte de esa Escritura que es inspirada por Yahweh Elohim, entonces estoy predicando un evangelio diferente. Y ese es el evangelio diferente, que se anuncia y se predica a través de la enseñanza tradicional. Un evangelio no del reino, porque es un evangelio sin Torah, porque es un evangelio sin el gobierno de Yahweh Elohim. Un evangelio de sanidad, de milagro, de profecías, pero no es el evangelio del reino. Porque si fuese el evangelio del reino, lo que tenemos que buscar es ser gobernados por Yahweh Elohim, caminando en su voluntad. Entonces, reino es estar bajo el gobierno de Yahweh. Y para eso necesito conocer y hacer la voluntad del Padre, de Yahweh nuestro Elohim. Y para eso necesito conocer las Escrituras. ¿Ok? Shalom. Es lo que vamos a conseguir. La buena noticia, ¿cuál es? Es el anuncio de que el reino está aquí, entre nosotros. Que tenemos que arrepentirnos y creer en esta buena noticia. Tenemos que entrar al reino a través de nuestra fe. Y dentro del reino, ahora tenemos que buscar su gobierno sobre nosotros, su voluntad, y aplicar a nuestra vida su voluntad. No es el que ahora estoy bajo la gracia y hago lo que quiero porque Yahshua ya hizo la voluntad del Padre y yo no la tengo que hacer. Es una locura que se enseña, que se mal enseña. Que Yahshua, él cumplió con toda la ley. Falso, él no cumplió con toda la ley. Nadie puede cumplir con toda la ley. Hay muchos otros que dicen, no, bueno, pero escuchá, si vas a creer en la ley, acordate que si infringieres en un punto, sos maldito, porque dice la Escritura que el que infringe la ley en un punto se hace culpable de todo. Pero nadie puede cumplir en toda la ley. Yahshua, con todo respeto, ¿no? Pero esto es una gran verdad. Yahshua no cumplió con toda la ley. ¿Por qué? Porque todas las leyes concernientes a las mujeres, él no las cumplió porque él no era mujer, era hombre. Y dentro de la Torah, dentro de las leyes, dentro de las instrucciones, hay instrucciones para la mujer. ¿Ok? Entonces, predicar, anunciar, este es el tiempo. ¿Por qué este es el tiempo? Porque es un tiempo profético. Este es el evangelio del reino, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas y luego vendrá el fin. Entonces, antes del fin, tenemos que anunciar este evangelio. Y si hoy nos llega esta información, tenemos que empezar a abrir nuestra boca y a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.